Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta tu hermana y amiga Viajani Colón, Pastora Nani. En esta ocasión estamos como conectándonos para responder tus preguntas y tus respuestas acerca de los temas del mensaje profético, ¿verdad? Vamos a esperar un ratito en lo que se van conectando y yo voy compartiendo el video. Estoy compartiendo el video mientras ustedes se van conectando, ¿verdad? Vamos a esperar que se vayan conectando. Estamos esperando un ratito. Me tomó un poco de tiempo el comunicarme, el poderme conectar, porque la computadora le dio con hacer un update que no lo tenía eh, pensado que iba a ocurrir y tuve que esperar a que terminara de hacer todo el update. Por eso me tardé un poco en lo que me podía subir la computadora otra vez y, y conectarme. Deme un momento, estoy compartiendo el video. Las reglas de juego, o sea, ¿cómo vamos a hacer esto? Se han comunicado conmigo con muchas inquietudes, preguntas, que posiblemente la pregunta que usted tiene es una pregunta que tenga otra persona. No importa si otras veces la hemos contestado, no importa si hemos tocado el tema, nos sirve de repaso. Vamos a estar contestando dentro de lo que de la información que yo tenga y yo pueda responderle. Lo que no le pueda responder no voy a ser irresponsable e inventarme una respuesta, sino que lo vamos a anotar y vamos a buscar la respuesta correcta, ¿verdad? No vamos a desinformar. Vamos a estar hablando sobre el mensaje profético, el mensaje de alerta que el Señor ha estado hablando a las personas, a su pueblo, a través de los siervos, atalayas, profetas, ministros del Señor, y así también del tema de la preparación, inquietudes que tengan de qué hacer en el momento en que ocurra alguna situación en específico, algún panorama, algún escenario el cual ustedes quieran que le clarifique. Vamos a estar contestando las preguntas que les surjan, ¿verdad? Denme un momento, ya casi lo tengo todo, lo que pasa es que esto está medio lento. Denme un momento. Ok. Estoy contestando que había gente que tenía problemas para, en, para comunicarse conmigo y para conectarse al video. Me estaban escribiendo que les estaba haciendo difícil de contactar los videos live directo cuando estamos justamente en vivo. Así que les estoy enviando, les estoy compartiendo para que vayan directamente a través de los perfiles de los grupos y de las páginas. Vamos a ver. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ya estamos aquí. Ya compartí el video. Vamos a esperar un segundito más en lo que lo acaban de ver, se conectan. Ok.
Las reglas de juego. ¿Cómo vamos a funcionar en este video live? Obviamente, como siempre les he dicho en los videos, en los comentarios y en las páginas donde me comunico, yo no tengo ningún problema en que usted crea o no crea alguna información, algún mensaje. La palabra me dice que nosotros tenemos que discernir, probar los espíritus y que necesariamente tenemos que probarlo todo por la palabra, ¿verdad? Y en tiempo de oración nosotros tenemos que probar el mensaje que recibimos y eso es totalmente aceptable y es necesario y es lo que yo enseño, que como dice la palabra, tenemos que retener lo bueno, desechar lo malo, probar los espíritus, ¿verdad? Y que no a todos le vamos a decir amén. Por ejemplo, por ahí hay una persona que casi todos los días profetiza, ¿verdad? Sobre terremotos en casi todo el mundo. Y dice que en 6 meses, en 3 meses, y ha dicho hasta que Puerto Rico va a ser destruido del todo. Y ya eso yo lo he explicado otras veces, el Señor no ha dicho que va a destruir a Puerto Rico para nada. El Señor lo que ha dicho es que Puerto Rico va a pasar por un proceso de corrección y va a volver a ser isla del Cordero y para eso es necesario limpiar. Para eso es necesario que pasemos por corrección porque lastimosamente no aprendimos la lección con María. Lloramos un montón, nos desesperamos, pero por nuestros frutos somos conocidos, ¿verdad? Así que a eso no le tengo que abundar mucho más. No tengo problema en que usted tenga discrepancia, no esté totalmente de acuerdo en algo, podemos clarificar. Me han escrito pastoras, pastores, para que yo le clarifique lo que el Señor me ha mostrado, porque entienden que es demasiado para la isla. Y no entienden el proceso porque entonces escuchan que el Señor me mostró que va a temblar en Chile y en México y como que no saben manejar la información de lo que el Señor ha mostrado. Primero, lo que el Señor ha mostrado no es para confusión, no es para temor. Lo que el Señor muestra es para advertirnos, número uno, para que nos volvamos a Él. Número dos, para que vayamos en arrepentimiento, prediquemos arrepentimiento, intercedamos por las almas y prediquemos salvación antes de que ocurran las cosas. Por eso dice la palabra que no hará Yahweh sin que antes lo anuncie a sus siervos, los profetas en Amós 3, ¿verdad? Y todo lo que nosotros vamos a hablar y todo lo que el Señor muestra tiene que necesariamente tiene que pasar por el sedazo de la palabra. Si usted recibe un mensaje y ese mensaje no le da paz, usted tiene que irse a orar y usted tiene que preguntarle al Señor, porque dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo no soy más ni menos, y usted no es más ni menos, y así como me muestra a mí, le puede mostrar a usted, pero tenemos que orar, tenemos que buscar su rostro, ¿verdad? Y en ese proceso, pues el Señor va a confirmar lo que viene de Él. Lo que no viene de Él, lo desechamos. Lo que el Señor no confirme, lo desechamos o lo mantenemos en oración. Y como yo le decía a una pastora esta mañana, hay veces que el Señor me puede mostrar una área de lo que va a hacer y a otra persona le muestra otro detalle, pero es el mismo mensaje con detalles que pueden mostrarme a mí el mismo panorama, el mismo mensaje de alerta con especificaciones, por ejemplo, que me muestre lo que va a pasar en Puerto Rico y me muestre específicamente, me lleve al área de San Juan. Y puede que a otra persona lo lleve al área oeste y muestre cómo va a pasar, cómo se va a ver desde el punto de vista de una persona que está en el área oeste. Eso es un ejemplo. Perdón, no es que el mensaje se contradice, ni es que haya discrepancia. Es que el Señor muestra y sabe cómo mostrarle a cada cual. Y el Señor, cuando habla, Él no va a contradecir, número uno, su palabra.
Y cuando el mensaje proviene del Señor, es una sola boca y es el mismo mensaje, aunque entre revelaciones hayan detalles. Los detalles no hacen que sea o no sea un mensaje del Señor. Yo puedo tener un detalle del mensaje específico y otra persona puede tener algún otro detalle que yo no lo tengo. Porque hay Primera de Corintios 12, Pablo te habla de que el Señor reparte los dones como Él quiere. Él es soberano. Y así mismo, como el Señor reparte como Él quiere, Él va a hablar y va a mostrar lo que Él quiere mostrar y lo que Él quiere revelar. Tú y yo no somos nadie para decirle cómo va a proceder porque Él es soberano. Él es omnisciente y Él posiblemente sabe cuánto yo puedo aguantar. Yo me acuerdo en una ocasión, hace años, yo estaba en retiro, luego de que salgo del retiro de irme a la presencia del Señor y que busco la presencia del Señor, caigo en una revelación donde el Señor empieza a mostrarme y yo viví esa experiencia. No me la contaron. Yo estuve ahí. Fue como vivirlo. La persona que estaba cerca de mí mientras yo estaba metida en esa revelación me tuvo que sacar porque escuchaba mi llanto. Y hay veces que en momentos dados el Señor va a permitir que veamos más, otros que veamos menos. Hay un momento dado donde el Señor me empezó a llevar sobre los aires para ver San Juan y en un momento dado yo le dije al Señor, no estoy lista. Yo estaba bien afectada emocionalmente porque me había acabado de salir de esa otra experiencia que le digo y la semana, unos días después empezó esa otra revelación y yo le dije al Señor, no estoy lista. Y empecé a orar para que el Señor no me mostrara porque yo no quería ver. Y hay veces que en nuestra humanidad eso puede pasar. Y hay veces que Él, dentro de su sabiduría y de su omnisciencia, sabe cuánto tú puedes aguantar, cuánto tú no vas a aguantar, cómo lo vas a digerir. Y Él te va preparando, ¿ves? Por eso no necesariamente, aunque sea el mismo mensaje, tengamos todos los detalles. Hay veces que yo voy a tener parte de los detalles de la revelación y hay veces que esos detalles se van a complementar mensaje con mensaje. Cuando yo llegué con el mensaje de alerta a las redes sociales, yo me encontré con varias personas que tenían mensaje del Señor y esos mensajes de esas personas fueron complemento con aquello que Dios estaba revelándome y fueron para confirmación de mi vida. Eso no quiere decir que porque la revelación que yo tenía sobre lo que iba a pasar era incorrecta o era correcta y la de los demás era correcta o incorrecta. Simplemente eran revelaciones desde distintos puntos de vista. Yo lo tengo desde lo que el Señor quiso mostrarme a mí y lo que el Señor quiso mostrarle a otra persona, que es la misma revelación desde otra óptica, se complementa. Eso no quiere decir que estemos hablando de distintos mensajes, el mismo mensaje. El Señor lo que está diciendo es, Puerto Rico, Estados Unidos, México, arrepiéntete. Vengo sobre ti con juicio. Y esa es la palabra que el Señor ha dicho. El detalle de cómo van a ser los juicios, ahí es otro tema. Ahí es que el Señor pues viene poco a poco hablando de lo que, de los detalles, ¿verdad? Vamos a ir por aquí. Dios les bendiga, shalom, el Señor les bendiga a todos. Estoy leyendo por aquí a ver si han escrito alguna cosa en específico. Ok, dicho esto y explicado el hecho de que es el mismo mensaje, no nos estamos contradiciendo, simplemente el Señor nos está llevando a saber y conocer unos detalles y nos está hablando de otros lugares, no solamente de Puerto Rico, ¿verdad? En mi caso me ha mostrado sobre otros lugares, países, estados, etcétera. Dicho esto, entendamos
El Señor no es loco ni es desordenado. Lo que ocurrió hoy fue simplemente una llamada de atención, porque estamos dormidos y nos creemos que el Señor se ha olvidado. Mire ahora mismo cómo se ha llenado ese dichoso concierto de Bad Bunny. Y entonces Puerto Rico está en crisis, pero está lleno el concierto. Está súper lleno. Iban tratando de abrir la cuarta función para un concierto que yo no sé qué le ven realmente. Yo no voy a entrar en detalles, pero la realidad es que ahí lo que hay es brujería, ocultismo, muchísimo simbolismo, que lo que traen es tiniebla a la isla. Y eso es preocupante cuando nosotros como pueblo estamos aplaudiendo eso primero que volvernos al Señor en arrepentimiento y decimos que estamos en mucha crisis y decimos que estamos en una situación que no nos hemos levantado de María, que tenemos la situación del gobierno, que la situación económica está apremiante, pero el concierto de Bad Bunny tiene una cuarta, estaban buscando una cuarta función y estaba abarrotado. Y no todas las taquillas fueron regaladas. Así que no podemos decir que es porque fue gratis, porque no fue gratis. Hubo una inversión. Así que sí, se llenó y el Señor permita que ese muchacho llegue al Evangelio, porque sería un testimonio terrible, pero mientras no esté en el Evangelio, lo que está cantando y lo que está mostrando no es nada bonito. Así que vamos en las reglas de juego, como yo les expliqué, y las reglas de juego me refiero a las instrucciones para poder tener este conversatorio entre ustedes y yo, ¿verdad? Yo no me lo sé todo. Yo llevo más de 10 años dando talleres, buscando la presencia del Señor. Mucho antes el Señor me viene mostrando desde 1993, viene mostrándome ciertas cosas, ¿verdad? Que se han compartido en las redes luego de que empezamos en las redes, ¿verdad? Pero eso no significa que yo me lo sepa todo. Eso no significa que yo tenga toda la sabiduría del mundo. Hay cosas que yo tengo que, usted me pregunta y yo tengo que irme de rodillas a preguntarle al Señor, o yo tengo que ir a investigar y preguntar a los que saben más que yo, porque hay áreas donde yo no sé tanto, hay áreas donde yo le puedo orientar, pero hay áreas donde yo tengo que investigar y yo no tengo ningún problema en aceptarle a usted si alguna de sus preguntas no la voy a poder responder, pero me comprometo a buscar la información y contestarle posteriormente. Ahora, las instrucciones de este momento de compartir es simple. Necesitamos tener una base de respeto. Yo respeto que piense distinto, yo respeto que tenga diferencias, yo respeto que tenga otra óptica, pero tenemos que conducirnos con ese mismo respeto. Yo no voy a permitir faltas de respeto, insultos ni burlas. Las cosas del Señor son serias. Y este espacio no es para burla, este espacio no es para escarnecer a nadie, y este espacio no es para estar en contienda. Este espacio es para clarificar, para dar una palabra de paz en medio de la situación, seguirnos preparando para ese momento en que se cumplen las cosas y vamos a estar orando. Y antes de orar, le voy a dar una palabra que el Señor me la dio y a ver qué el Señor quiere decirnos, ¿verdad? Va a ser un live un poquito, puede ser que se extienda porque voy a estar contestando y luego voy a estar dando esa palabra y luego de la palabra voy a estar orando. Bienvenidas todas las preguntas, las dudas, las inquietudes, ninguna es menos importante. Puede preguntar aunque ya lo hayamos contestado, puede hacer su comentario en libertad, puede preguntar, porque para eso estamos, para clarificar. No quiero que se vaya ninguno con ningún temor, con ninguna duda, con ninguna inquietud, con la falta de paz. La palabra me dice bien claro que nosotros no tenemos que temer a malas noticias. Y el Señor dice en su palabra que Él guarda a su pueblo, ¿verdad?
Y como siempre les he dicho, aquel que camina y vive la palabra tiene sus promesas seguras. Y fiel es el que prometió y así mismo cumplirá. Así que no hay que perder la paz. La palabra me dice que él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque está en él confiado. Así que yo te invito a confiar. Confía, obedece, prepárate, porque en la obediencia hay bendición y va a ser mucho más fácil. Aquel que obedece, el Señor va a hacer provisión multiplicando y manteniendo esas provisiones seguras, ¿verdad? Y aquel que no obedeció va a tener consecuencias por la desobediencia. Lastimosamente las cosas son así. Yo no te las puedo adornar. Así que abro el espacio para que comiencen a escribir sus inquietudes, me cuenten de cómo se sintieron con el temblor, los que lo sintieron, cómo reaccionó su familia, cómo reaccionó usted. ¿Tiene alguna inquietud? ¿Tiene alguna preocupación? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Este es el momento. Abro el espacio para que comiencen a hacer las preguntas. Ok, comenzamos aquí. Dudas, preguntas, algo que quiera exponer. Voy a comenzar a leer. Si hizo alguna pregunta anteriormente, vuelva a escribir. Ya el cursor ha bajado bastante. He leído los saludos, he leído los comentarios sobre lo del el cantante, pero fuera de eso, vamos a centrarnos en el tema con sus dudas, preguntas y comentarios. Gloria pregunta por qué tanto sufrimiento en Venezuela. Venezuela es un tema bien delicado, pero el Señor, así mismo como en Puerto Rico, estuvo avisando hace mucho tiempo y dio mensaje de que se prepararan antes de que muriera Chávez. El Señor habló y advirtió de lo que iba a pasar allí. También el Señor les dijo que se prepararan. También el gobierno les facilitó para que sembraran y no sembraron muchos. El Señor dio aviso. Este proceso es difícil, es duro, nos duele, lloramos con ellos, pero es parte de lo que el Señor ya les había advertido. Tenemos que seguir intercediendo por Venezuela para que el Señor sea libertando, sea rescatando, sea redarguyendo para que Venezuela se vuelva al Señor, porque mientras estén en la brujería y en la idolatría en que se encuentra, el dolor no va a terminar. El Señor a mí me mostró, y yo esto lo digo con temor y temblor porque yo sé cuáles son las opiniones de muchos, pero a mí el Señor me dijo que no pusieran su confianza en Guaidó, que a pesar de que sí es necesario que el Señor saque a Maduro, que no pusieran su confianza sobre Guaidó porque no era lo que aparentaba y que pusieran su mirada en el Señor. Y eso me lo dijo bien claro. Hemos estado vigilias intercediendo por Venezuela. Hemos estado intercediendo pendiente a Venezuela. Tenemos amistades amadas de Venezuela. Hemos estado en el camino desde el principio pendiente a Venezuela. Así que seguimos orando por ellos y como dice la palabra, reímos con los que ríen y lloramos con los que lloran. Eileen, que se puso nerviosa. ¿Cuánta cantidad de agua de botella puedo llevar? Mira, si me preguntas para la mochila es una mochila de 72 horas más o menos. Usted va a necesitar lo necesario para 3 días. Imagínese un panorama de que usted se perdió en el monte y solamente tiene esa mochila para sobrevivir.
busque y piense qué es lo que necesita para sobrevivir esos 3 días. Un silbato, un kit pequeño de primeros auxilios y la mascarilla para la contaminación, ¿verdad? La N95. El agua, las botellas pesan. Si usted tiene la oportunidad de ir a ISP, anuncio no pagado, o de buscar en eBay, Amazon, estas tiendas online, tiendas militares, anuncios no pagados, ¿verdad? Donde les vendan los punch de agua de emergencia. Esa agua tiene unos electrolitos, tiene unas cosas que es para emergencias. Ahí mismo lo dice, emergency water. Y esa agua usted va a necesitar solamente 1 o 2 diarios por cada persona. Y es un sobrecito pequeño, no más grande que el celular, aproximadamente. Ese punch usted lo va a poner en la mochila y va a poner uno por día, por persona. Cada persona de su casa necesita una mochila aparte, porque si, por ejemplo, en mi casa somos 4 y yo tengo que salir de esta casa con mis 4 miembros de la familia y en el camino yo tengo que regresar o tengo que ir a algún otro lugar y tengo que enviar a los otros 3 a el lugar seguro, o alguno de ellos tiene alguna situación que tiene que ir a algún otro lugar, una sola mochila, ¿con quién se va a quedar? ¿Conmigo, con el que se fue o con el que va para el refugio? Cada uno necesita tener su mochila de sobrevivencia. Esa mochila necesita agua para 3 días. Y la manera más fácil son los punch, porque es lo que menos pesa y menos espacio va a tomar. El huracán es primero, sí. El huracán, el Señor, mire, antes de María, el Señor me había hablado de María. Antes de María, el Señor me dio la trayectoria específica de los 2 tornados que pasaron por Puerto Rico, uno por Bayamón, uno por Trujillo Alto. Y el Señor me dio la trayectoria exacta y fue la que se cumplió. Me dio la trayectoria de María y se cumplió. Luego de María, el Señor me volvió a hablar y me dijo que venía otro huracán. Y justo después del huracán venía el terremoto. ¿Cuánto tiempo entre uno y otro? Solamente el Señor lo sabe. Luego del primer sismo viene otro sismo. El primer sismo es de aviso y se va a ir al lugar seguro a prepararse, a reunirse y a orar. Esperar el segundo y de ahí no va a salir, va a estar en ayuno, en oración, en vigilia, va a estar adorando, va a estar orando durante 3 días. Al tercer día sale con precaución de día para ir a verificar cómo están las cosas y para poner todo en orden, ¿verdad? Y empezar la recuperación. El huracán, el Señor me lo mostró, el segundo huracán me lo mostró luego de María. Y yo le pregunté al Señor que por qué. Y le pregunté unas cosas. Y las revelaciones están en Facebook, ¿verdad? Y hay mucha confusión con esto, pero sí, lastimosamente, el Señor sí ha confirmado y ha hablado de que viene un huracán. El año pasado estuvimos en vigilia toda la temporada de huracanes. Teníamos este sentir y el Señor a mí me dio una orden a través de una persona que está en Atlanta, me llamó con un mensaje del Señor y me dijo, ponte en oración y en ayuno porque no es el tiempo del juicio aún y el enemigo quiere adelantarlo. Y durante toda esa jornada de la temporada de huracanes, nosotros estuvimos en vigilia, orando y ayunando para que los sistemas no tocaran a Puerto Rico, porque Puerto Rico no estaba listo para enfrentar otra situación. Cuando eso ocurre, el Señor me vuelve a hablar de ese huracán y me mostró el segundo huracán. Y me lo mostró
yo no sé si fue junio, julio, o no me acuerdo la fecha, la foto yo la subí ayer, eh, me lo mostró y luego yo le pregunté sobre el sismo. El Señor me dijo que venía huracán y sismo. Yo me cuestioné a mí misma porque yo decía, es que es imposible, es demasiado fuerte, huracán más sismo a la misma vez. Eso va a destruir, eso es imposible. ¿Qué pasó el año pasado? Mientras estábamos orando, mientras estábamos intercediendo, ¿qué pasó en Japón? Un tifón y un temblor después. Y ahí el Espíritu Santo me tomó y me dijo, te permito que lo veas en naciones vecinas para que veas que yo hago como yo quiero. Y ahí yo me puse a interceder. Y ciertamente es posible, no es descabellado y podría pasar. Y el Señor dijo que primero venía un huracán y después venía el sismo. ¿Cuánto tiempo va a pasar entre uno y otro? En el de Japón fueron días. Entre el huracán y el sismo. Fueron días. Yo no te estoy diciendo que en el caso de Puerto Rico van a ser días. Yo no lo sé porque dice la palabra bien claro. El tiempo y la sazón de los tiempos están en la única potestad de los Dios. Y Daniel dice que él muda sus tiempos. Yo no puedo decirte tiempo porque sería retar al soberano, sería retar su soberanía y su potestad para hacer como él quiere, cuando él quiere. Y yo no soy la que le ordena al Señor, él simplemente muestra a sus siervos por amor al pueblo. Pero nosotros no podemos doblar el brazo al Señor. Nosotros no podemos decirle al Señor cómo actuar, porque Él sabe qué es lo que anida en nuestro corazón. Mire, cuando el Señor me estaba mostrando sobre lo que venía para Puerto Rico, yo le pregunté al Señor por qué. Yo me frustré, yo empecé en un ayuno, en una oración terrible, y yo estuve una madrugada completa preguntándole al Señor por qué. Y el Señor me dio un mensaje que está en Facebook, está escrito y está grabado, porque lo leí para grabarlo. Se llama 20 de marzo de 2011, que esa fue la fecha de esa vigilia en oración. Y el mensaje, la palabra clave eran escarnecedores espirituales, que era como el Señor nos miraba a nosotros en la iglesia, como que éramos unos escarnecedores espirituales. Estábamos haciendo escarnio de nuestro propio cuerpo. Y ahí el Señor empezó a desglosar y a responder todos los porqués. En una yo le dije, pero Señor, nosotros te buscamos, nosotros estamos buscando tu rostro, estamos vigilando. Y el Señor me decía, ¿qué tú sabes de lo que hay en el corazón de mi pueblo? Y me llevó a las montañas y yo vi dos montañas que eran usadas para sacrificios. Satanás, el Señor lo reprenda. Y yo vi como el enemigo estaba levantando la hechicería aún en medio de los templos, aún en medio de los altares se estaba colando la hechicería. Y el Señor me cayó la boca. El Señor me dijo, tú no sabes lo que yo sé. Tú no eres omnisciente, yo sí. Y yo discierno pensamiento y peso las intenciones de cada corazón. Y mi pueblo me ha dado la espalda, porque mi pueblo de la Dios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y ese fue el mensaje que el Señor me dio en el 2011. Al día de hoy, usted repasa ese mensaje, estamos igual o peor. Hemos entrado en peores contiendas, en peores divisiones. Y el Señor sigue llamando a arrepentimiento. Así que en ese momento me habla y me dice de que viene el huracán, viene el terremoto, viene el segundo terremoto, tsunami, y hace un tiempo en una vigilia de las que hacía en lo que era la iglesia, mi casa, porque el grupo que yo tenía y que pastoreaba lo tenía en mi propia casa en la Marquesina. Y en Bayamón, en una vigilia, el Señor me habla y me dice, Puerto Rico pasa a manos extrañas. Yo no sé en qué momento va a pasar, yo no sé cómo va a pasar. Yo estoy orando al Señor que tenga misericordia y que si Puerto Rico pasa a manos extrañas, que por lo menos no sea en manos de alguien que persiga a la iglesia. Pero el Señor habló de que venía persecución a la iglesia y teníamos que prepararnos, que son muchas noticias, que es mucho para procesar, que a veces abruma, que a veces es difícil, sí lo es.
Pero nosotros nos toca, cuando recibimos toda esta información, no desesperarnos. Nosotros no podemos perder la paz. Nuestro trabajo es alertar que vienen tiempos difíciles y ponernos a orar, a interceder, porque si a este tiempo usted y yo hubiéramos intercedido, hubiéramos llamado a arrepentimiento, las iglesias se hubiesen vuelto al Señor de todo su corazón, yo le aseguro a usted que el Señor aplaca su ira, porque si lo hizo con Nínive, lo hace. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y no tiene sombra de variación. Y para Nínive todavía no había sacrificio en la cruz, hoy sí lo hay. Sí tenemos redención a través de Jesucristo, a través de Yeshua, pero nosotros nos tenemos que volver de nuestros malos caminos, porque de ninguna manera el Señor va a tomar por inocente al culpable. Y su palabra dice específicamente que Él, como Padre que ama, corrige y que castiga a quien tiene por hijo. Y su amor es tanto y tanto y tanto que Él, hay veces que es necesario usted remóntese a la cruz, el momento del sacrificio. El padre tuvo que dar la espalda en cierta manera y no mirar al hijo muriendo para que usted y yo tuviéramos redención. Hay momentos en que el Señor tiene que le duela, aunque le esté desgarrando el alma, aunque el Espíritu Santo esté contristado, esté gimiendo por usted y por mí, el Señor tiene que permitir ciertas cosas para que nosotros nos volvamos a Él y no nos perdamos. Y ese es el tipo de corrección que no podemos entender, porque no entendemos un Dios que corrija, que castigue cuando ama. Porque se nos olvida que Él es amor, pero Él es justicia. Él es santo, santo, santo. Y si Él quiere que usted y yo no nos perdamos, Él nos tiene que corregir, porque si usted y yo seguimos por la libre, haciendo lo que nos dé la gana, retándolo, metiéndonos en brujería, metiéndonos en escarnio, en idolatría, peleando unos con otros, pues entonces nuestra alma se va a ir al infierno. Y antes que nos perdamos, mejor levanta la vara y nos corrige. Este es el procedimiento de un padre que ama. Todos los juicios son expresión de amor, porque Él no quiere que ninguno se pierda. No nos confundamos. Y a través de Jesucristo, a través de Yeshua, tenemos redención cuando hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay redención, sin arrepentimiento no hay salvación. Y si usted ha conocido esta gracia tan grande y aún así continúa viviendo en idolatría, hechicería y en rebelión, la palabra me dice bien claro que nosotros tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor. Lo santo y lo profano no se mezcla. Nosotros no podemos aplaudir las obras de las tinieblas, sino que tenemos que reprenderlas. Y hoy día hay iglesias celebrando doctrinas de demonios. Hoy en las iglesias hay fiestas que son paganas. Hay situaciones como el Halloween, Señor reprende el diablo. En Estados Unidos hay iglesias celebrando esa atrocidad, celebrando la misma muerte. Señor reprende el diablo. Y el Señor tiene que levantar su vara y corregirnos. Cuando nosotros caemos en idolatría, cuando la palabra dice que la idolatría es como hechicería, le estamos retando su soberanía y su poder. Y entonces Él, aunque le duele nuestro dolor, aunque le duele nuestro sufrimiento, nos corrige para que no nos perdamos. Vamos a ir en tu casa son 3, tienes una para las mascotas también tienen que preparar una mochila aparte. Las necesidades de una mascota no son iguales que las tuyas y las mías. Ellos necesitan comida específica, necesitan agua. No es posible que usted guarde agua por usted y que deje el pobre cachorro con sed. Eso es maltrato y eso es ser bien injusto. Así que tenemos que prepararnos para ellos también. Una mochila por cada uno de los miembros de la familia, incluyendo las mascotas.
Que si será en la temporada de huracanes, la realidad es que no lo sé, Mili. Como dije, los tiempos y las sazones de los tiempos están en la sola potestad de los indios. El año pasado lo vimos en Japón en la temporada de huracanes, pero nos puede sorprender. El Señor siempre ha hablado de que será un de repente. El Señor siempre ha hablado de que todo será un de repente. Yo me acuerdo que hace unos años atrás el Señor habló de que venían vientos fuertes y de repente vino una onda que parecía tormenta, pero no era tormenta, era una onda, una vaguada, pero vino con unos vientos bien fuertes que inclusive arrancó ramas y todo, ¿verdad? Así que eso está en la soberanía del Señor, pero sí ese es el orden. Primero huracán, después el primer terremoto, que es el aviso, y después el segundo terremoto con tsunami. En ese lapso de tiempo, antes del terremoto grande de Puerto Rico, antes del terremoto de Puerto Rico, me imagino que antes del primero también, tiene que temblar fuerte en México y en Chile, porque así el Señor nos los habló. El Señor antes de ayer me habló de Japón y una persona me dijo, no sé, eso no me lo ha dicho a mí, una persona me dijo que el Señor les había dicho a Chile que la señal para ellos era Japón. Así que posiblemente, usted sabe que puede pasar, sismos pueden pasar 1 a 5, 10 sismos en un lapso de tiempo. Hubo un momento dado cuando ocurrió lo de Hawái, se activaron varios volcanes simultáneamente, pero también hubieron varios sismos grandes y no fue solamente uno. Así que no sabemos cómo va a ser eso, porque eso está dentro de la soberanía del Señor y de cómo Él va a tratar con cada nación. Simplemente son señales para nosotros identificar ese tiempo para nosotros. Para ese tiempo tiene que estar sucediendo esto. Y mucha gente me ha cuestionado que si cómo es posible que un terremoto en México y qué sé yo. Mire, el 2017, cuando hubo el huracán María, en México hubo terremoto. Yo pensé y yo temí que fuera ese el huracán que venía antes del terremoto. Y estuvimos orando y pidiendo misericordia, pero gracias al Señor solamente fue el huracán. Fue una muestra de lo que podía pasar, pero todavía no era el tiempo, porque el Señor luego me dice que me ponga a orar en el 2018 porque se quería adelantar y no era el tiempo, que todavía el Señor tenía que llamar a arrepentimiento y redarguir corazones. Y el Señor estaba tratando con las vidas. Y puede ocurrir, pero yo no sé, porque eso no está en mi potestad, si va a ser en la temporada de huracanes o si va a ocurrir el huracán, se termina la temporada de huracanes y luego el terremoto. Eso solamente lo sabe el Señor. El Señor es el único que sabe cuándo van a pasar las cosas, pero sí ese es el orden. Lo de hoy fue un pequeño remesón y podemos ver cómo están las estructuras de la isla y no estamos preparados para un temblor grande magnitud. Eso es lo que estamos diciendo desde que me desperté de la mini anestesia que tuve que tomar con el antihistamínico, que vi todos los mensajes. Ciertamente Puerto Rico no está preparado. Por favor, haga una evaluación cautelosa, minuciosa de su estructura. Refuerce su estructura. Rellene, repare grietas, repare lo que tenga que reparar dentro de lo que sea posible, unjan sus hogares y oren al Señor para que les muestre cuál es el lugar seguro y cuál es el plan de estrategia para usted. No hay lugar, no hay lugar mejor estar en su presencia. Si usted sigue sus instrucciones, usted va a estar seguro.
Adlin dice que tiene uno de los ponchos y le va a subir una de las fotos. Tengo entendido que en el grupo tenemos, yo subí de esa foto, Adlin sube la que tiene, yo tengo aquí también, lo que pasa es que lo tengo en la cocina y no me quiero parar para ir hasta allá y volver para acá, porque lo otro que tengo está en caja. Doy gracias a Dios porque está trabajando conmigo. Amén, Mandy. Que le mostró que su familia no estaba preparada, pues yo les recomiendo, miren, tome la experiencia de hoy como tema de conversatorio con su familia para establecer simulacros. Una de las cosas que hace que usted pueda reaccionar de una manera adecuada es que usted adiestre su cerebro, su subconsciente a reaccionar. Si usted, por ejemplo, están todos durmiendo y uno de ustedes se establece una vez en semana, la primera semana el papá, la segunda semana la mamá, la tercera semana el hijo, la hija, y se van turneando para que uno de ustedes se levante y toque las ollas haciendo ruido, toque el pito, haga algún ruido para que se levanten y les diga terremoto, de manera que reaccionen como si fuera un terremoto para que practiquen, porque eso le va a hacer que usted como ser pensante en su memoria quede que usted tiene que reaccionar, y en ese momento que usted sienta los síntomas de que está temblando, ok, está temblando, tengo que moverme al lugar seguro, está temblando, tengo que ver si me puedo mover, está temblando, ¿qué es lo que tengo? Tengo la cama, déjame esconderme al lado de la cama. Desde ahora, saque de las paredes todo lo que pueda ser proyectil, asegure sus muebles para que no se caigan encima de nadie. Haga una evaluación de su hogar. Si en el camino, si en el camino hay más personas, ¿no cree que hay que llevar más provisión que no sea para 3 días? Lo que pasa es que en una mochila de 3 días tú no la puedes llenar más allá de lo que puedes cargar, pero se habla como base de mochila de 3 días, pero tenemos que tener en cuenta que el momento para ayudar no es detenerte en el camino cuando estás buscando el lugar seguro. Tú sales con tu mochila de 3 días para para un lugar seguro, y luego de los 3 días, entonces te vas a mover para ver dónde puedes ayudar, porque en esos 3 días, cuando está temblando, la gente se pone desquiciada, el enemigo se manifiesta, hay gente haciendo y deshaciendo, y lo primero es salvaguardar tu vida y la de tu familia. Tienes que irte a proteger en tu lugar seguro. Claro, que si tú tienes la posibilidad de tener algunas barritas de energizante extra, que las comidas que tengan no sean muy pesadas y puedes poner extra, claro que sí, que es muy bueno y la puedes ofrecer. Cuando damos los talleres, enseñamos de hacer porciones pequeñas, tanto de desayuno, almuerzo, comida, para cuando llegue la necesidad, pero en el momento en que está temblando, nadie está pensando en qué tengo o qué no tengo. Tú tienes la mochila de 3 días y arranca. Cuando ocurra que ya pasen los 3 días, pues entonces usted va a ir a buscar dónde está la necesidad, y dentro de lo que yo usted preparó en la cena, va a ayudar dentro de donde tenga posibilidades, ¿verdad? Y según el Señor le vaya mostrando y dirigiendo, porque sí vamos a estar ayudando siempre, pero en el momento específico de salir de su casa no es momento para pararse a nada. Usted tiene que irse directamente a su refugio y durante esos 3 días permanecer en oración.
no estamos preparados para otra magnitud. Yo tampoco. Tenemos que hacer, nosotros tenemos que hacer práctica. Sí, si no tienes que salir de tu casa y tu lugar seguro es en tu casa, Mili, tú vas a buscar, tú vas a observar tu casa completa y vas a buscar y le vas a decir al Señor que te diga cuál es la habitación más segura. Y en esa habitación se van a reunir todos. Y en esa habitación se van a permanecer los 3 días orando. Y esa habitación tiene que estar preparada para permanecer esos 3 días. Esas son las instrucciones, ¿verdad? Porque no vaya a ser que, que colapse otra parte de la casa, ¿verdad? Por otro lado, si usted está en su casa o en el lugar seguro luego de que tiemble, recuerde, tiene que cerrar las llaves de gas, de paso de gas, tiene que verificar los escapes, tiene que cerrar ventanas y puertas clausuradas por completo, para que no se vaya a meter ninguna situación química que vaya a afectar su salud y vaya a afectar su seguridad, además de los saqueadores. Así que tienen que, después de que tiemble, tienen que hacer unos ajustes dentro del lugar donde está, sin salir, cerrando puertas y ventanas y permaneciendo en oración. Clamar podemos todo el tiempo. Primitiva, lo que sucede es que el juicio no es solamente por los que están haciendo lo malo y que están a espaldas de Dios, sino el juicio es también por la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia se ha colado demasiado el egoísmo. La iglesia ha sido demasiado individualista. La iglesia se ha olvidado de la necesidad del hambriento del camino. Se ha olvidado de ir a predicar el evangelio, que gloria a Dios ha habido un despertar aparentemente donde se está predicando, pero hemos fallado y todos nosotros, todos necesitamos ser corregidos, todos. No hay justo ni aún uno. Si usted se evalúa, todos tenemos culpa de este juicio, todos. Ahora, aquel que se vuelve de sus malos caminos, aquel que reconoce que ha hecho mal, que ha tenido en su corazón resentimiento, que ha actuado mal, que ha sido egoísta, que ha sido altivo, que ha sido arrogante, soberbio, y se arrepiente de todo corazón, yo le aseguro que alcanza misericordia. Recordemos el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Eran justos, pero el Señor no los libró de entrar al horno de fuego. Ellos entraron al horno de fuego. El fuego estuvo alrededor de ellos, pero aún en medio del fuego el Señor los guardó y los libró. Hay unos que el Señor los va a guardar dentro de la situación del día malo. Hay otros que los va a sacar, pero lastimosamente, precisamente por cuanto Puerto Rico, en el caso de Puerto Rico, también cada nación tendrá sus atenuantes, pero en el caso específicamente de Puerto Rico, por haber sido isla del Cordero, por haber sido evangelizada de rabo a cabo de toda la isla, nosotros no tenemos excusa, punto. Puerto Rico ha tenido evangelio por todos los lados y nos hemos corrompido. Nosotros hemos tenido aviso y nos hemos vuelto altivos y arrogantes. Y nos creemos que por nuestra propia fuerza o por nuestra propia santidad y nuestras obras nos vamos a librar, cuando no es así. El Señor dice que Él discierne pensamientos y pesa la intención de cada corazón. Y Él dijo que nos había pesado en balanza y nos había encontrado faltos. Esto no quiere decir que toda la iglesia esté en pecado. Claro que no, hay un remanente que está buscando en espíritu y en verdad, pero aún el remanente, tenemos que aceptar que en algún momento del camino, desde hace 20, 30 años para acá,
En algún momento hemos hecho lo malo y hemos tenido que arrepentirnos. Y el juicio viene porque en la gran mayoría, es como por ejemplo Sodoma y Gomorra. En el caso de Sodoma y Gomorra, Abraham recibe el mensaje de que va a ser destruida. Abraham se mete en oración y empieza a interceder para que no sea destruida. Aquí hay rodillas que hemos estado clamando y clamando y clamando por la isla. Y hemos llamado a arrepentimiento, hemos vigilado, hemos ayunado, ¿verdad? Pero aún así, el pueblo está rebelde y no queremos aceptar nosotros, empezando por la iglesia. No tomes tanto en cuenta los que no conocen al Señor. El problema es el pueblo sobre el cual es invocado su nombre. Porque es ahí, es a ese pueblo que el Señor le habla en 2 de Crónicas 7:14, que dice, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y oraren y se volviesen de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y sanaré su tierra, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿A quién está haciendo la exhortación? ¿A quién está haciendo el reclamo? Al pueblo sobre el cual es invocado su nombre, es a nosotros. Somos nosotros los que estamos siendo emplazados por el Señor para que nos volvamos en arrepentimiento. No es otro grupo, es aquel que conoce al Señor, que tiene que volverse de sus malos caminos, para que entonces, como efecto de nuestro arrepentimiento, como efecto de nuestra humillación, al volvernos de nuestros malos caminos, el Señor tenga misericordia y sane nuestra tierra, porque a través del testimonio de Cristo, a través de nuestra humillación, de nuestro arrepentimiento, alcanzamos al que no está en los brazos del Señor y alcanzamos con misericordia, pero tenemos que comenzar con nosotros. No podemos mirar a los que están haciendo lo malo, a los que están mal. A mí me saca de quicio Bad Bunny, pero yo no puedo echarle la culpa. El problema es que la iglesia le ha dado la espalda a Dios y ha cedido terreno, porque en el pueblo, en Puerto Rico, las cosas han llegado al punto donde han llegado porque nosotros nos encerramos en 4 paredes, porque nosotros dejamos de ir a buscar al perdido, porque nosotros nos olvidamos de la necesidad del sediento, del hambriento, del que tiene sed de justicia. Es nuestra culpa. Somos nosotros los responsables de que venga juicio sobre nuestra tierra. Seguimos. Entonces el tema, exacto, el otro tema es la mofa. ¿Usted cree que puede el Señor ser burlado? Él no puede ser burlado. Para decirle más, cuando pasó Isaac, que puso a todo el mundo tenso porque no se sabía si iba para la isla, no iba para la isla, cogía intensidad, no cogía intensidad y tenía a todo el mundo loco. El Señor me decía y nos decía el grupo que oramos, así como se burlan, me estoy mofando yo, porque la tierra es el estrado de mis pies y los vientos y la mar a mi voz obedecen. Aquí el soberano soy yo. Y el Señor es santo, santo, santo. Y Él no comparte su gloria con nadie. Y aquel burlador va a tener consecuencias. Y lastimosamente hay burladores aún dentro del pueblo de Dios. Aún dentro del pueblo que se hace llamar su pueblo. Exacto, el tireala entre concilios y iglesias y quién convoca más gente y quién sale más en redes y quién tiene una mejor palabra. Esa competencia es una de las cosas por las cuales el Señor está indignado, porque el Señor está buscando que haya un pueblo humilde, humillado, que se una en favor del pueblo, en arrepentimiento y que vuelva a las primeras obras, a los linderes antiguos, que volvamos a la senda antigua de verdad, no aquella que es de boca. Dice la palabra que nosotros traspasamos los linderes antiguos, tenemos que volver a la palabra. Y el ejemplo de los discípulos jamás
se compara con el tiriala que hay hoy entre concilios y entre alegados ministros. Con el aceite se unge la casa. El aceite, no lo tengo aquí. No, lo tengo allá, estaba ungiendo la casa. Ok, usted va a tener aceite de oliva. Usted puede irlo a pedir a la iglesia donde usted es partícipe, o usted puede tomar aceite de oliva puro extra virgen, dedicarlo solo para ungir y orar sobre él, y lo va a utilizar para ungir. Muchos de nosotros le añadimos aromas. Por ejemplo, el aceite de mirra se le echa un poquito al aceite de oliva para que tenga el olor que da el aceite de ungir, y le puede añadir también rajitas de canela. Hay unas instrucciones de un aceite que el Señor le dio a la pastora Rosa Pérez de Luquillo. Esas instrucciones están, creo que en el grupo, pero ese aceite se iba a preparar en 70 días de oración y en ayuno, y con unas instrucciones específicas, pero ese aceite era para orar luego del terremoto, para orar por las personas para que fueran sanas, porque iba a ser necesario la oración de fe del justo para sanar y para que el Señor extendiera extremidades, hiciera milagros y prodigios, porque no va a haber médicos, pero sí va a haber poder de Dios, sí va a haber oración, sí va a haber presencia del Espíritu Santo. Él no nos va a dejar. En México, ¿qué se espera? Bueno, en México a mí el Señor lo que me habló fue del Popocatépetl y de un terremoto de grande magnitud. Y eso está en la página. Alex Bachman es el que tú dices, Sol Vélez. Yo lo he escuchado más, sin embargo, él le ha dado más énfasis a México, que él es mexicano. Y sí, sigue haciendo sus videos, está en YouTube, pero yo no lo estoy publicando mucho porque hay unas cositas que como que no me cuadran, y cuando el Espíritu Santo a mí no me da convencimiento, pues yo no lo comparto. Cuando el Espíritu Santo me da convencimiento, pues yo sí lo comparto. Y cuando es una alerta para nosotros, también. El huracán que se espera será de la misma categoría de María. Mira, yo no me atrevo a decir categoría, pero la realidad es que el Señor en la revelación que me mostró era tan o más fuerte que María. Y a mí me asustó. Yo me asusté. Le digo la verdad. No hay que temer y todo, pero en mi humanidad, cuando, imagínense, cuando el Señor me lo mostró, no había pasado ni 6 meses de María. Todavía yo estaba en trauma. Y yo no lo viví tanto porque quien estuvo ahí fue mi mamá, mi hija, mi familia. Yo estaba ya en Texas porque el Señor me había sacado desde junio 2016, de 2016, me sacó de Puerto Rico, y quien estaba era mi familia. Y allí yo estaba, pero con unas ganas de coger un pasaje y arrancar para Puerto Rico terrible. Y entonces cuando estoy orando, el Señor me dice, te estás quieta, porque yo tengo el control, mientras mi hija estaba en el hospital con un ataque de pánico y mi mamá estaba siendo intervenida, poniéndole una malla en el corazón, cuando Irma y María, y el Señor me ordenó quedarme tranquila en oración. Y luego que pasa María, que estuvimos en desvela, orando, ayudando, vigilando y dándole a ustedes la información, porque para María ocultaron mucha información. María se sabía que iba a pasar con la categoría que iba a pasar desde antes, y usted busca hoy en el search de Facebook, mucho de lo que se compartió lo borraron.
Mucho de lo que se compartió para ese entonces lo borraron porque yo lo busqué para cuando se cumplió el año y solamente aparecían las cosas oficiales, pero lo que yo iba compartiendo y otros compañeros que estábamos en el mismo espíritu investigando y orientándoles a ustedes, mucha de la información que compartimos la borraron. Pero para María ellos sabían desde antes, ellos esperaron hasta el último momento para decir que María iba para Puerto Rico, para encima de Puerto Rico, pero ellos lo sabían. Sin embargo, eso es otro tema. Cuando pasa María, el Señor me muestra lo del segundo huracán y es ahí que yo digo, pero esto está brutal. Y la verdad fue bien fuerte. Y yo digo, ¿cuánto más? Y sí, sí, lo vi tan fuerte como María, no sé. Yo quiero pensar que es por la impresión y quiero pensar que vamos a seguir orando para que el Señor aplaque su ira y que no sea tan fuerte, porque pensar en un huracán de esa categoría y luego los sismos, pues es como que es traumático, pero seguimos confiando en el Señor, seguimos poniendo nuestra confianza en Él porque Él sabe tener control de todas las cosas y nada se escapa de sus manos. Y Él tiene el control y Él sabe guardarnos. Él guarda nuestra entrada y nuestra salida. ¿Dónde se compran los punch de agua? En ISP, anunciaron pagado, en Bayamón, tiendas militares. Algunas personas que dan talleres los tienen y Amazon, eBay los pueden conseguir. Ay, qué clase de animales se pueden comer en caso de escasez. Yo, Almo, no me pongas en situaciones difíciles. Yo les digo a ustedes que la iguana de palo la van a tener por montones porque el Señor dijo que ese iba a ser el maná y las codornices, ¿verdad? Y muchos se espantan porque dicen que no van a comer eso. Mire, usted en una situación donde se le acabó lo que usted guardó, va a comerse lo que haya. Aprenda a conseguir plantas comestibles, aprenda a identificarlas por si no quiere comer animales. Hay unos animales que sí se pueden comer, hay otros que no. El Señor dijo que serpiente no, como otras cosas, como por ejemplo, obviamente ratones no. Hay cosas que no se pueden comer, pero todo lo que se puede comer hoy día, eh, pollo, las gallinas, bendito, gallina de palo, y los animales que se puedan comer, pues lastimosamente, pues en un caso extremo, esperemos en el Señor que no sea necesario, pero si es necesario aprender y orar por los alimentos y a consumirlo, porque dice la palabra que el Señor le dijo a su profeta, Mati, come y no llames al inmundo lo que yo le he limpiado, ¿verdad? Así que nos tocará. Este esposo mío está poniendo en aprieto. Yo sigo aquí esperando a que el Padre me dirija a dónde mudar. Amén, Marilyn. Estamos orando por eso. Tenemos un testimonio de una pastora que vive a 2 calles de la playa de Levitown, en una de las secciones de Levitown, y el Señor le dijo que ponía una cúpula sobre su casa y que Él la iba a guardar. Así que yo creo en milagros, yo creo en prodigios. Una de las cosas que el Señor me ministró desde un principio, cuando ustedes se acuerdan, para el terremoto de Indonesia que pasó antes, el que hubo antes de Japón, el de Indonesia, para esos años allá, yo vi unas fotos donde yo vi muchas casas en hileras que eran idénticas, una al lado de la otra, y se habían derrumbado, y habían unas que se habían permanecido de pie. Y el Espíritu Santo empezó a ministrar mi vida y me dijo, así va a ser mi poder sobre la casa de mis hijos. Yo voy a guardar, yo voy a proteger, mis hijos no quedarán en vergüenza. Así que no teman, sigan las instrucciones del Señor. Si el Señor le dice muévete, se mueve. Pero si el Señor no le dice muévase, no se mueva. Y confíe en sus promesas.
Amén, Julie. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es, todo se va a cumplir. La palabra, mire, cuando a mediados de este año, del año pasado, yo estaba orando y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué pasó? ¿Desististe? ¿No se va a cumplir lo del huracán? ¿Nos vas a dar oportunidad con ese tema del huracán? Y el Señor me habló, me dijo, todo lo que yo hablé se cumplirá y no faltará ni aún una tilde de lo que hablé por mi boca. Así que sea en menor intensidad, sea en mayor intensidad, mire, una de las cosas, uno de los testimonios que yo tengo es que el Señor me había mostrado dos tornados para Puerto Rico, uno en Bayamón y uno en Carolina, y esos tornados se cumplieron con la trayectoria exacta, pero al Señor toda gloria, honra y honor por su misericordia, porque bajó la intensidad y no hubieron los daños que iban a haber. Luego en María, exactamente en el lugar donde yo vi que el Señor en el tornado de Trujillo Alto, Cupey por ahí, arrancaba una casa, me llegó un video después de María, que el Señor hizo que se manifestara un tornado y así mismo como yo lo había visto en la visión, esa casa fue arrancada. Yo no sé quiénes vivían ahí, yo no conozco la gente, yo no conozco la zona, pero el Señor me lo había mostrado. Y el Señor me había dicho que por esa zona y lo que pasaba ahí era santería. Así que yo solamente oro por la salvación de las almas y que Dios tenga misericordia. Pero eh, acuérdense que nuestro deber es, el Señor muestra, ¿verdad? Y luego de que el Señor muestra, nuestro trabajo es orar, interceder, llamar al arrepentimiento, porque quizás si Él examina nuestro corazón, podemos alcanzar misericordia y que baje la intensidad del golpe. Si el pueblo se levanta en verdadero arrepentimiento, en verdadera oración, en un ayuno genuino, en un convencimiento del Espíritu, redarguir del Espíritu genuino, yo le aseguro a usted que el cantazo va a bajar menos duro, porque el Señor es fiel, fiel a sus promesas y va a sanar nuestra tierra. Pero si usted y yo queremos que venga Cristo y usted y yo queremos que Puerto Rico vuelva a ser isla del Cordero, lo tiene que limpiar. Y el Señor me decía, limpio y limpio, porque yo voy a arrancar a los santeros y a los espiritistas que vienen contra mi pueblo. Eso es otra parte del mensaje, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos cuestionar su sabiduría y la forma en que Él trabaja, pero sí podemos orar para que dentro del juicio y de su ira, aplaque su ira y se acuerde de su amor por las almas. Cuando nosotros oramos haciendo referencia a su amor por las almas, para tocar su corazón, para que el Señor tenga misericordia y que no seamos consumidos, el Señor aplaca la ira. La situación de María pudo haber sido peor. Como ese monstruo entró, yo lo vi tocando ya categoría 6, 200 millas por hora. Yo estaba aquí histérica de cómo yo veía ese monstruo yendo para la isla. Y dentro de todo lo malo que fue, el Señor tuvo misericordia. Hubo muerte, hubo situaciones, sí las hubo, pero hubo mucho menos de lo que iba a haber. Hubo un momento dado cuando pasó Irma, que ya se sabía de María. Nosotros empezamos a clamar y el Señor nos dijo, no clames por misericordia, clama porque se haga mi voluntad. En ese clamor, el Señor nos habló y nos dijo, clamen por las almas que se salven. Y nos mostró el luto. Y caímos en el espíritu a clamar, a gemir por las almas. Porque el Señor no quiere, a Él le duele. Él no quiere que perezcamos. Así que tenemos que seguir clamando y tenemos que seguir llamando al arrepentimiento. Y como el mensaje que el Señor me dio, vos
que clamen en el desierto, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene y todo esto es parte de. Las palomas no se pueden comer. Yo no lo sabía, Jack. André, yo eso yo no lo sabía. Explícanos más sobre lo de las palomas, André. Ahora yo te voy a comprometer a ti para que tú expliques, porque como yo eso yo no lo sé. Así que tú hiciste la pregunta y tú dijiste que para palomas no, así que vamos a ver. Yo no sé. Yo como no como casi carne. El juicio empieza por su casa. Eso es así. Ah, ok. Que habla de Haroldo Maciel. Ok, Haroldo se enfoca más bien en Chile. Él sí habla algunas cosas de los otros lugares, pero Haroldo lo tienen vetado en muchos lugares y muchas veces él trata de enviar eh, mensajes como subliminales o señales o habla. Cuando él habla, como digo yo, a calzón quitado y habla claro, pues ya es de preocuparse. Porque él, por las mismas restricciones que le tienen los gobiernos, tiene que tener mucho cautela sobre ese tema y él lo ha dicho varias veces. Pero sí, él sigue hablando él tiene Instagram y una web, pero yo no lo sigo tanto, yo lo chequeo a veces nada más. Yo más bien chequeo más a Alex Bachman y, y aún así pues me pongo en oración porque a veces todas estas cosas confunden. Porque dice la palabra que aún a los estudiosos, a los que sabían, a los conocedores, él iba a confundir, porque aquí nadie se va a llevar la gloria. El que está trabajando con Puerto Rico, el que está trabajando con las naciones es el rey de reyes, señor de señores. No es Haroldo, no es Alex Bachman. Ellos hacen un trabajo y nos informan para ir más o menos por dónde va la cosa, pero la última palabra y el que es el rey de reyes y señor de señores y quien tiene toda potestad es él, el Señor, no es nadie más. Confiados en Jesús que nos guardará. Él siempre nos va a guardar. Sus promesas son fieles y verdaderas. Hay países donde venden, comen gatos en China, no sé, en Oriente, en los países orientales. Creo que comen hasta ratones. Ahí yo paso. Ok, el terremoto de Indonesia fue en el 26 de diciembre de 2004. Para ese tiempo ya el señor me estaba hablando de lo que venía para Puerto Rico. Nuevamente, después de años que había hablado en el 93-94 y hubo una pausa donde hubo un clamor al Señor, donde hubo unidad de espíritu y el pueblo oró al Señor y alcanzó misericordia. Mm. Un hombre de 3 días, las gallinas de palo son exquisitas. Pues las gallinas de palo las están vendiendo como plato gourmet, si usted supiera. Y dicen que saben a pollo. Y dicen que los chinos le están vendiendo disque pollo y es gallina de palo, así que no sabemos. Yo, mientras no me toque a mí pelarlas, matarlas y verlas, estamos bien. Eso yo se lo dejo a mi esposo que lo haga él. Ay, Dios mío, Linet, el Señor le reveló al hermano de Linet que no es convertido cómo iba a limpiar el pueblo.
Sí, el clamor fue en el 98, me acuerdo que eso fue lo que detuvo, pero lastimosamente ya en 2004 ya el Señor estaba volviendo a hablar porque este pueblo es testarudo y vuelve a la misma tontería de darle la espalda a Dios y en su rebelión, en la idolatría y en tanta pelea entre hermanos y tanto protagonismo, ¿verdad? Bueno, si hay alguna otra pregunta, espero. Estoy buscando, estoy buscando aquí la palabra que les voy a leer. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo solamente voy a leer la palabra porque no me he sentado a hacer el mensaje, pero esta palabra el Señor me la dio, tengo que escudriñarla, tengo que discernirla, tengo que orar para, para preparar el mensaje, pero mientras tanto usted va a ir meditando sobre la lectura. Jeremías 9. Oh, si mi cabeza se tornase agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que no llore día y noche y los muertos de las hijas de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un mesón de caminantes para que dejase a mi pueblo y me apartase de ellos, porque todos ellos son adúlteros, congregación de reveladores, e hicieron que su lengua, su arco, tirase mentira, y no se fortalecieron en la tierra por verdad, porque de mal en mal salieron y a mí no conocieron, dice Yahweh. Cada uno se guarda de su compañero, ni en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con engaño y todo compañero anda con falsedad. Y cada uno engaña a su compañero y no hablan verdad. Enseñaron su lengua a hablar mentira, trabajan de hacer perversamente. Tu morada es en medio de engañadores. Por engaño no quisieron conocerme, dice Yahweh. Por tanto, Yahweh de los ejércitos, he aquí que yo los fundiré y los ensayaré, porque ¿cómo haré yo por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es lengua de ellos, habla engaño con su boca, hablan paz con su amigo y de dentro de sí ponen sus acechanzas. Sobre estas cosas no los tengo, no los tengo de visitar, dijo Yahweh. De tal nación no se vengará mi alma. Sobre los montes levantaré lloro y lamentación y llanto sobre los moradores del desierto, porque fueron desiertos hasta no quedar quien pase. Ni oyeron bramidos de ganado, desde las aves del cielo y hasta las bestias de la tierra se traspasaron y se fueron. Y pondré a Jerusalén en montones, en este caso Puerto Rico, en morada de culebras, y pondré las ciudades de Judá en asolamiento, que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? Y a quién habló la boca de Yahweh? Y recortarlo a porque causa de la tierra ha perecido. Ha sido asolada como desierto que no hay quien pase. Y dijo Yahweh, ¿por qué dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron por ella? Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, tras los Baales que le enseñaron sus padres. Por tanto, yo Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo les daré a comer a este pueblo ajenjo y les daré beber aguas de hiel, y esparciré entre las naciones que no conocieron ellos ni sus padres, y enviaré espada en pos de ellos hasta que yo los acabe. Así dijo Yahweh de los ejércitos, considerad y llamad endechaderas
que vengan y enviar por los sabios que vengan. Y desen prisa y levanten llanto sobre nosotros, córranse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en agua, porque voz de endecha fue oída en Sion, como hemos sido destruidos en gran manera, hemos sido avergonzados. ¿Por qué dejamos la tierra? ¿Por qué nos han echado de sí nuestras moradas? Oíd pues, oh mujeres, palabra de Yahweh, oíd y vuestros oídos reciban la palabra de su boca y enseñad endecha a vuestras hijas y cada una a su amiga lamentación, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para talar los niños de las calles y los mancebos de las plazas. Habla, así ha dicho Yahweh, los cuerpos de los hombres muertos caerán sobre la haz del campo como estiércol, como el manojo tras el segador, que no hay quien lo coja. Así ha dicho Yahweh, no se alabe sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en su riqueza, mas alábense en esto el que es en esto, el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dijo Yahweh. He aquí vienen días, dijo Yahweh, y visitaré a todo circuncidado y sobre todo incircunciso, a Egipto, a Judá, a Edom, y a los hijos de Amón y a Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón que moran en el desierto, porque las naciones tienen prepucio y toda la casa de Israel tienen prepucio en el corazón. Jeremías 9, la leen luego y meditan sobre ella mientras yo preparo el mensaje para esta semana. Ok. Ok, hasta aquí todo lo que les iba a compartir. Si hay alguna pregunta más, las últimas preguntas, voy a orar, reviso nuevamente el chat a ver si hay algún otro mensaje y termino. No pierda la paz. La palabra me dice bien claro que él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera porque en él ha confiado. La palabra establece echando sobre Yahweh tu carga y él te sustentará. La palabra establece echando toda nuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Si usted confía en el Señor, sus promesas son en el sí y en el amén. Si usted tiene su confianza descansando sobre él, no será avergonzado. La palabra me dice en Salmo 91 que él les guardará porque en él hemos confiado, él también nos guardará, ¿verdad? Y estudie el Salmo 91 no como un amuleto, como lo tienen muchos impíos y mucha gente que lo tienen como un amuleto para espantar a las malas vibras. Señor, reprende el diablo utilizando la palabra de esa manera. Y escudriñe las promesas del Señor y afiánzase en el Señor. Busque la presencia del Señor. Confía en sus promesas, pero recuerde que esas promesas son fieles y verdaderas. Fiel es el que prometió y así mismo cumplirá para aquellos que caminan sobre la palabra y viven la palabra. Usted no puede reclamar una promesa que está escrita en una palabra que usted no obedece y que usted no sigue. Que el Señor le alcanza con misericordia porque él hace misericordia con quien quiere tener misericordia y endurece el corazón de quien quiere, eso es amén. Pero si usted quiere tener seguridad en esas promesas, usted tiene que vivir la palabra que contiene esas promesas. Así que yo le exhorto a que ponga su confianza en el Señor y venga a Él
y entrega toda su vida, todo su ser al Señor. Él es bueno, para siempre su misericordia, aún en medio de los juicios, aún en medio de lo que ocurra. Estas son cosas necesarias porque la palabra me dice que antes de que viniera el Señor, Mateo 24, estas cosas iban a tener que pasar, pero tenemos en dónde refugiarnos. Ese sacrificio no fue en vano. Usted sabe, conoce la palabra, refúgiese en esa palabra, refúgiese en el Señor, busque presencia del Señor. Hay un tema que es el sometimiento, que lo dimos antes de ayer, y ese tema es bien importante porque aquel que se somete al Señor en humildad, en mansedumbre, el que rinde su voluntad al Señor, tiene especial cuidado el Señor, porque no hay altivez, no hay orgullo, sino que hay humildad. Y la palabra me dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y yo os daré descanso para vuestras almas. ¿Quieres descansar en el Señor? Aún en medio de cualquier situación, aprende a ser manso y humilde. Y búscale, búscale, búscale. Enamórate de Él. Ama al Señor, búscale en espíritu y en verdad, y tendrás descanso en tu alma. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, Señor, Yeshua, nuestro Señor y Salvador, nombre que es sobre todo nombre, venimos delante de tu presencia. Te presento a cada uno de mis hermanos, mi hermana. Señor, tú les conoces, tú conoces su sentar, su acostar, tú disciernes pensamiento y pesas las intenciones de cada corazón. En esta hora yo te pido, Padre amado, que tengas misericordia, Dios mío, y que trates con su vida. Señor, que quites de ellos todo aquello que le afane, que quites de ellos todo aquello que le pueda robar la paz, que quites de ellos todo aquello que le pueda producir ansiedad, que quites de ellos toda carga, Señor, y que tú les sustentes. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea desatada sobre cada uno de mis hermanos y sus familiares. Espíritu Santo, sé tú ungiendo, sé tú sellando sus vidas, así mismo como sus familias y sus hogares. Provee, Señor, lo que necesitan para terminarse de preparar, Señor, pero que sobre todas las cosas nos preparemos en el Espíritu y nos encarguemos de buscar tu rostro. Señor, en esta hora yo te pido que tú confirmes la palabra a sus corazones, que tú pongas el querer como el hacer de tu perfecta voluntad, Señor, y que no nos olvides, no olvidemos que tú nos amas, que tú nos amas, que tu amor sobrepasa todas las cosas, que dice tu palabra que tu amor cubre multitud de faltas. Cuando venimos a ti con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, cuando nos arrepentimos de verdad, no de labios, cuando nos quebrantamos, tú recibes nuestra oración. Tu palabra dice que tú no rechazas la oración, que tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Tú no lo desprecias, Señor. Tú les recibes, tú le amas, tú los acobijas, Señor, y tú los pones en lugar seguro, Señor. Aquellos que necesitan dirección, aquellos que necesitan que tú le abras puertas para moverse según tu voluntad, hazlo, Señor. Háblale, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, no importa el tiempo que nos toque vivir. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Quita de nosotros lo que no te agrada. Quita de nosotros, Padre, aquello que puede ser estorbo para nuestra redención. Señor, nosotros queremos encontrarnos cara a cara contigo. Anhelamos tu venida, anhelamos tu presencia. A ti gloria, a ti honra, a ti honor, aleluya. Tuya es la alabanza, aleluya. Tuya es la alabanza, tuya es la alabanza, tuya es la alabanza. Nadie merece gloria como tú, nadie merece reconocimiento como tú, nadie merece, Señor, el honor que mereces tú, porque eres tú quien fuiste a la cruz del Calvario, eres tú quien nos sostiene, eres tú que nos levanta, eres tú el que puedes hacer las cosas imposibles, tornarlas posibles, eres tú el que hace milagros y prodigios, tú eres el que suple, tú eres el que sana, tú eres el que liberta, tú eres el que restaura, tú eres
nuestro Abba Padre, aleluya. Y como tus hijos venimos delante de tu presencia para que tú fortalezcas nuestras vidas, porque Señor, como dice tu palabra, fuera de ti nada podemos hacer. Espíritu Santo, convence los corazones para que caigan rendidos delante de tu presencia, porque el tiempo es apremiante, porque el tiempo se cumple, porque se acaba el tiempo, porque nuestra redención está cerca, porque tú estás por tocar la trompeta y los juicios de las naciones están sobre la tierra. Pero los hijos, esos hijos que tienen el nombre nuevo, esos hijos que han conocido tu nombre, esos hijos que están sellados por el Espíritu Santo, no tienen por qué temer, Señor. Pueden permanecer en paz, pueden permanecer en lugar seguro. Gracias, Señor, por la oportunidad de servirte. Gracias por tu Hijo. Gracias por llegar a nuestra vida. Gracias por encontrarnos. Gracias por salvarnos. Gracias por sostenernos, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, en esta hora que no quede ni una sola vida sin tu protección. Ni una sola vida sin tu salvación, ni una sola vida sin ser redarguida por tu Espíritu Santo, ni una sola vida, Señor, que se escape de ese trato contigo. Señor, arresta nuestras familias para ti. Señor, nuestras familias te necesitan. Muchos de ellos urgen salvación. Muchos de ellos urgen libertad. Muchos de ellos urgen sanidad. Señor, arréstalos para ti. Los atamos al reino de los cielos, Señor. Yo y mi casa serviremos a Yahweh. Yo y mi casa serviremos a Yahweh. Señor, mi casa te pertenece. Nuestras casas te pertenecen. No nuestras casas físicas, nuestras familias, desde el más pequeño hasta el más grande, aún aquellos que son familiares en lo emocional, que son más que familia, que les amamos, que nuestro amor les alcance para salvación, Señor, porque Señor, si nosotros le amamos, si nosotros queremos que le alcance salvación, cuanto más tú que diste tu vida por cada uno de ellos, que en el último silbido de tu aliento, cuando diste tu vida, dijiste en nuestro nombre. Señor, tú estabas pensando en nosotros cuando expiraste, pero también pensaste en nosotros cuando resucitaste. También pensaste en esa victoria que nos estabas dando a través de la sangre, a través del sacrificio. También pensaste en nosotros cuando todo principado y potestad ya fue exhibido y derrotado en la cruz del Calvario. También pensaste en nosotros cuando te levantaste de entre la muerte para vencer la misma muerte y toda enfermedad. Es por eso que te amamos, te damos gracias porque tú nos amaste primero, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias, Señor. Vamos a redarguir del Espíritu a aquel que le hace falta redarguir y arrepentimiento. Señor, no permitas que ni una alma más se pierda. Señor, limpia los aires. Trabaja en nuestras familias, trabaja en nuestros amigos, trabaja en nuestra isla. Señor, en esta hora, yo te pido que tu pueblo, aquel sobre el cual es invocado tu nombre, sea redarguido para que se vuelvan de sus malos caminos en arrepentimiento genuino, en una humillación genuina, para que nuestra isla, nuestra tierra sea sana, para que Estados Unidos también sea sano, Señor, para cada una de las naciones donde estamos representados sean sanos, Señor, y que la luz del Evangelio haga que las tinieblas retrocedan en el nombre que es sobre todo nombre. A ti gloria, a ti honra, a ti honor, a ti potestad, Señor. No podemos hacer nada sin ti. Danos las instrucciones, Señor, porque te necesitamos. No sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacer, no sabemos prepararnos. Por más teoría que tengamos, por más talleres que tengamos, por más información que busquemos, no hay nada mejor que tu sabiduría. Y en esta hora pedimos tu dirección, en esta hora pedimos tu sabiduría. Dice tu palabra que este falto de sabiduría la pida el Padre. Pedimos tu sabiduría, pedimos tus instrucciones, pedimos tu dirección, pedimos que tú traces el camino por el cual vamos a andar. Es tu palabra y tú eres fiel a tu palabra. Señor, tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Señor, en ti esperamos, a ti confiamos, Señor, en ti descansamos.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú lo haces y porque yo sé que tendremos testimonio de cómo tú has guardado a tu pueblo, de cómo tu provisión ha llegado, de cómo tú has trabajado en cada vida, porque, Señor, es para gloria de tu nombre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Terminamos aquí. Eh, Les aviso cuando nos volvemos a conectar, ¿verdad? Hoy fue improvisado, no estaba en agenda, no estaba pensando transmitir, pero dadas todas las preguntas y los comentarios y todo lo que pasó, porque hubo mucha gente que se puso ansiosa y temerosa por el temblor, pues decidí hacer esta transmisión de preguntas y respuestas. Espero haberle clarificado. Si aún tienen preguntas, pueden seguirlas escribiendo en el chat y voy a contestar de manera escrita, ¿verdad? El que llegó tarde, pues espere que se publique y lo escucha completo y luego escribe lo que necesite saber, ¿verdad? Estamos a su disposición y seguimos orando, seguimos clamando. Acuérdese que todos los domingos, 12 de medianoche, hora de Texas. Ahora mismo la hora de Texas cambió, así que Puerto Rico sería la 1 de la mañana. Cuando es en invierno, es 2 de la mañana. Así que 12 de la medianoche, hora de Texas, los domingos tenemos oración, tenemos vigilia de oración. Necesitamos seguir orando, necesitamos seguir intercediendo, necesitamos seguir en el Espíritu para que Él nos dirija ahora no solo por Puerto Rico, no solo por usted y por mí, sino por lo que Él a bien quiera poner en nuestra agenda. El shalom del Señor esté sobre su vida y su casa. Amén.